Buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos al conversatorio del de hoy, que ha preparado 200 Libres, que tiene como título 105º aniversario de la Constitución Política de México. Caso específico, el pueblo contra el INE, que yo pienso que también pudo haberse llamado 200 Libres contra el INE. Me gustaría, antes de cederle la palabra a nuestro ponente, nuestro amigo Alberto Peralta, quisiera comentar de manera muy breve lo que ha pasado acerca de este tema. Como todos ustedes saben, para lograr uno de los objetivos políticos que ha tenido el gobierno federal en turno, se llevó a cabo el año pasado un trabajo legislativo para que fuera avalada y publicada en la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 14 de septiembre y se refiere a la ley reglamentaria de la fracción 9 del artículo 35 constitucional, que trata sobre la participación en la revocación de mandato para presidente de la República, y en donde se especifica que el INE sería el encargado de la organización, de la planeación y de el desarrollo y el cómputo de los votos. Hasta ahí todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, posteriormente, 3 meses después, el 17 de diciembre del año pasado, el Consejo General del INE se reúne y determina por mayoría de votos, porque no fue unánime, pero determina por mayoría de votos que se debe de posponer el desarrollo de la revocación de mandato. Y pone como justificante que la Cámara de Diputados había reducido el presupuesto para este año. Y bajo esa consideración, bajo un recorte en el presupuesto, pues ya no le alcanzaba al INE a hacer todo este desarrollo de revocación de mandato. Ante esta situación, nosotros como colectivo de 200 Libres, y gracias a la astucia que siempre tiene Alberto Peralta, se decidió presentar una demanda de juicio político contra los consejeros electorales, porque consideramos que estos consejeros tienen que cumplir la ley, y el hecho de que no lo quieran realizar bajo excusa del presupuesto es culpa de ellos, porque al final de cuentas, ellos como administradores de recursos, ellos son administradores también, deben de buscar la manera de cómo estos recursos, manejarlos con eficacia, con eficiencia, para que sí les alcance y buscar la manera de sí llevar a cabo la revocación de mandato. Esta demanda, ideada por Alberto, es fundamental en de servicios públicos, en la cual establece que son sujetos a juicio político los servicios públicos que atenten en contra de la Constitución y en contra de en contra de la Constitución y en contra de que los ciudadanos puedan emitir sus votos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, presento a nuestro amigo, el abogado Atilio Alberto Peralta Merino. Él es abogado, articulista, escritor y asesor constitucional. Alberto, te cedo la palabra, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, antes de la demanda del juicio político, impugnamos el acuerdo del 17 de diciembre. Y lo impugnamos, bueno, porque contraviene, considerando que contravenía la ley de revocación de mandato. Se obtuvo un fallo favorable en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el problema es que no quedó ahí, sino que se empezaron a complicar mucho las cosas. Hubo sendas demandas de controversia constitucional por parte de del Congreso, la Cámara de Diputados representando al Congreso mexicano contra el INE, y de la Presidencia de la República, que contravienen expresamente el 105 constitucional. El 105 constitucional expresamente señala que en materia electoral no procede la controversia,
En consecuencia, pues, presentamos sendos escritos de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues señalando la improcedencia en estas controversias. Es interesante que además el acuerdo de erradicación de la controversia presentada por el presidente expresamente señala, es de entrada, admitimos la controversia de la presidencia, de entrada se señala la suspensión del acto que se reclama y ya la procedencia se verá en la definitiva por ser de previo y especial pronunciamiento. Está bien, es una cosa que se llama trampa a la ley, no es incorrecto, sí puede serlo, pero pues yo creo que cualquier abogado postulante, que está Miguel Ángel Martínez, nos dirá qué pasa si presentamos un escrito abiertamente improcedente de entrada. No creo que tengamos un beneficio tan amplio, lo cual no quiere decir que vaya a ser incorrecto en términos procesales, que al final se desechen estas controversias. Argumentábamos también otra controversia, una tercera, presentada por el INE en contra del presupuesto. Eso porque en el 105 constitucional le da al presidente la facultad de interponer controversias contra el Congreso o contra cada una de sus cámaras por separado. Y los organismos autónomos no tienen esa atribución, solamente pueden presentar controversias contra el Congreso y el ejercicio del presupuesto, admitir el presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. O sea que también esa controversia tendrá que ser desechada. Y en ese escrito de controversia de amicus curiae ante la Corte, citábamos a un constitucionalista colombiano muy interesante, Álvaro Echeverri Uruburu, porque además este constitucionalista, además de ser un tratadista en la materia y un conocedor de la materia, fue constituyente en la Asamblea de 1991 en Colombia. Y él señalaba, con esta doble carácter, con su experiencia de legislador y con su conocimiento de tratadista, que era una constitución que había creado muchos espacios difusos de control de la constitucionalidad. Y eso podía acarrear a largo plazo graves problemas de estabilidad política y de menoscabo o cuestionamiento de las libertades públicas individuales. Si tenemos por un lado la Corte Suprema, una Corte de Constitucionalidad al margen de la Corte de Justicia Ordinaria, un ombudsman al margen de estas tres, y cada uno de ellos puede declarar la constitucionalidad de un acto, podemos llegar a tener resoluciones encontradas. Bueno, no solo se resolvió en la Sala Superior las impugnaciones presentadas, entre otras la nuestra, no solo se abrieron estas controversias ante la Suprema Corte, sino que también la Corte está conociendo en estos momentos una acción de inconstitucionalidad que presentó la minoría de la Cámara de Diputados y que está conociendo de controversias y está conociendo de agravios que son materia de las controversias, sin que se hubiesen acumulado en un solo expediente. Por ejemplo, ya en esta acción de inconstitucionalidad, el fallo, la ponencia del ministro ponente, Pardo Aspe, Pardo Aspe ha de haber sido el abuelo, Pardo el actual, el ministro Pardo Rebolledo. El ministro Pardo Rebolledo señala que es inconducente y que es infundado el agravio sobre la autonomía del presupuesto, por ejemplo. Y aún no se ha desechado una controversia que está todavía sub judice. Debió haberse acumulado, porque entonces estamos llegando a la misma advertencia de riesgo político que sobre Colombia advertía en su momento el constitucionalista Echeverri Uruburu. Nosotros tradicionalmente tuvimos un control de la constitucionalidad muy concentrado, excesivamente concentrado para mi gusto. Por eso un documento como el colombiano de 1991 podía resultar tan interesante, podía resultar atractivo, pero pues nos fuimos al otro extremo, ¿no? Se fueron ellos al otro extremo y quizás nosotros estemos llegando a ese mismo riesgo. Sobre esta acción de inconstitucionalidad que se está resolviendo, ayer falló una parte, la donde se confirma la pregunta tal y como fue formulada en el proyecto de ley, en la ley sancionada por el Congreso. Es interesante este voto que se dio ayer porque obtuvo 7 votos, No alcanzó la mayoría para anularse, no alcanzó el número de 8 votos para anular el precepto, pero son 7 votos. Y 7 votos que tienen una base de argumentación. Durante mucho tiempo se ha querido pecar de audaz diciendo 7 votos son componentes, porque son cuates de intereses políticos, lo cual sí es cierto, todos lo sabemos, pero no es el tema análisis.
me van a perdonar, quieren ser muy audaces términos. Si esto de Justiniano pasaba lo mismo, ¿eh? También había intrigas y relaciones con el pretor, y también lo mismo, ¿eh? Y sin embargo, lo que sobrevivió a 2500 años no fue el chisme, fue la argumentación. Pues la argumentación aquí es lo que es importante destacar, y el número de votos que se obedece a componendas de intereses y a compadrazgos, como ha obedecido siempre en esos casos, ¿sí? Así que no hay que desechar esta argumentación en contra de la ley, a pesar de que haya quedado, no haya quedado validada. No haya quedado validada, debe ser materia de argumentación. En esta acción de constitucionalidad está pendiente de discutirse dos temas muy importantes sobre si pueden los partidos políticos participar en la controversia o no. Y otra es si hubo una omisión por parte del Congreso al legislar medios de impugnación específicas dentro de la ley de revocación de mandato. O si basta remitir a los medios de impugnación que actualmente están vigentes. Pero bueno, también eso es interesante, y también ahí hay un problema de falta de concentración en los argumentos, porque ya el Tribunal Electoral resolvió asuntos con base en los medios de impugnación vigentes. No considero nuevos. En el proyecto del ministro Pardo Aspe se señala además que de considerarse válido este agravio, no tendrá vigencia para este ejercicio, para no entorpecerlo, sino se obligará al Congreso a legislar hasta diciembre de 2022. Bueno, quiere decir que pase lo que pase, pues habría que validar ya el ejercicio de los recursos tal y como están legislados. Pues le da la razón, termina por darle razón o permite esgrimir un argumento sólido en relación al voto particular emitido por la magistrada Olatora Malasís a favor nuestro, diciendo que sí se nos debe reconocer interés jurídico, porque si los partidos políticos, como lo propone el proyecto, no pueden participar en el proceso de revocación de mandato y son los ciudadanos independientes, y si los únicos recursos disponibles son los que actualmente prevé la legislación, pues nuestro juicio de derechos del ciudadano como individual, como ciudadanos independientes, pues es perfectamente, no solo es perfectamente válido, es el único medio válido. Es más, lo que quedaría cuestionada es la participación, es la apelación de los partidos políticos, que fue la que fue sancionada por el Tribunal Electoral. Así que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Pero bueno, independientemente de estas causas específicas, quizás a veces ahorita hice una exposición demasiado técnico, procesal, quizás aburrida un poco, pero sobre esta base, que fue en impugnación de actos concretos y específicos del INE, actos específicos del Consejo General del INE, pues se abre un debate más de fondo. La demanda presentada por la minoría de la Cámara de Diputados para darle vialidad a esta acción de inconstitucionalidad, que es la 151 del 2021, la minoría de la Cámara de Diputados argumentó que la ley violaba la esfera de competencia de un poder autónomo, de invasión de poderes, porque laceraba la autonomía presupuestal del INE, o sea, le da carácter de poder al INE. Es interesante que esta argumentación no fue redarguida en el informe ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores, ni por la Presidencia de la República, ni es parte de los considerandos del ministro ponente. Y a mí sí me llama la atención, porque en el derecho comparado hay países más de 3 poderes y que tienen un poder electoral. Curiosamente, concretamente, la Constitución venezolana, lo cual tampoco es misterio por una razón. No solo es la de 1999. Desde la Constitución de Angostura, que redactara el propio Simón Bolívar, había 4 poderes, actualmente hay 5. ¿Cuál es el problema? Nosotros, el Instituto Nacional Electoral no es un cuarto poder, es un organismo descentralizado, o sea, una paraestatal. Un organismo descentralizado es una paraestatal. Las paraestatales se diseñaron para que el Estado interviniera en la economía. Eso a todo el mundo le pareció macabro, horroroso, allá por los años 80 y 90. No entiendo por qué para lo que fueron diseñados eran tan malas y para las actividades políticas estatales son tan buenas. No entiendo, ¿eh? No entiendo. No entiendo por qué es así. Yo sí creo, además, eso que
para mí desde aquellos años fue motivo de inquietud, pues recomiendo la lectura del gran administrativista español, Fernando Garrido Falla, en donde él señala lo terrible, lo peligroso, lo desinstitucionalizante que es que las actividades estatales no sean llevadas a cabo por la administración central. Gravísimos. Para eso es el Poder Ejecutivo, para ejecutar las leyes administrativas. Creo yo, y lo cree también Fernando Garrido Falla, o lo creyó mientras vivió, mejor dicho. Pero bueno, no solo es una paraestatal, es una paraestatal, pero el Tribunal Electoral, hubo un momento en la historia de México en que fue un cuarto poder. Antes de 1996, en 1993 hubo una reforma previa donde el Tribunal Electoral adquirió plena jurisdicción, a diferencia de lo que sucedía bajo el Código Electoral del 86, y era una plena jurisdicción que no estaba adscrita al Poder Judicial y que no se reconocía, pues más se señalaba expresamente que no era un tribunal administrativo como los que están adscritos al Ejecutivo. O sea, en 1993 tuvimos un cuarto poder. ¿Qué problema hay en un poder electoral al margen de los tres poderes tradicionales del Estado? Acabo de citar el caso de la Constitución venezolana del 99 y con sus antecedentes muy conspicuos en su historia constitucional. Por eso podría decirse que no hay ningún problema. El problema, el que sí hay, es que nosotros tenemos una experiencia muy peculiar en nuestra historia, que fue el fracaso de las 7 leyes constitucionales de 1836. Nosotros en 1836 establecemos un sistema distinto del modelo norteamericano, inspirado en el constitucionalismo europeo, y tuvimos un cuarto poder que fue el cuarto poder conservador. El cuarto poder conservador coincidió en su desplome, en su fracaso, con la pérdida de Texas en la guerra de 1836, porque bueno, aunó el esquema de un cuarto poder a la abrogación del régimen federal. Y desde entonces, toda la razón de ser de nuestras instituciones está en contra de un cuarto poder. Toda la razón, el punto central de la razón de ser de nuestras instituciones políticas es contraria a un cuarto poder. Aquí el problema, lástima que todavía no ha podido conectarse don Luis, porque sí me hubiera gustado que me corrigiera si digo aquí un error. El problema no es de romanticismo y de lealtad a la historia. Eso es sí estoy conectado, pero no puedo verlos. Perdón, qué bien. No hay, perfecto. No es un problema de lealtad a la historia y de romanticismo, de ser leal a un jacobinismo decimonónico. No se trata de eso. El problema no es histórico. El problema es matemático. Sea un sistema, que según Kelsen es lo que es el orden legal, el sistema legal, si a un sistema se le introducen elementos discordantes, se va a crear entropía. Y la entropía va a llegar al caos. Un cuarto poder entre nosotros tiene ese defecto, que todo nuestro sistema, todas nuestras instituciones están diseñadas sobre el expreso rechazo a un cuarto poder. Eso podríamos dejarlo atrás y dejar atrás los atavismos. Sí, hay que reedificar un sistema bajo principios rectores congruentes, no ponerle parches. Los parches crean entropía. Los elementos discordantes a un sistema crean entropía. Otro de los aspectos que se abordaron en nuestro sistema electoral a partir de 96, aquí está Miguel Ángel Martínez, que no nos dejará mentir, porque fue a raíz del desaguisado que se hizo en torno a su elección a la alcaldía de Huejotzingo, precisamente a raíz de ese hecho, fue dotar a los tribunales de competencia para conocer en materia otro hito histórico. Gran parte de la historia de nuestras instituciones se erige precisamente a partir de los famosos votos de Vallarta en contra del concepto de competencia de origen que fijó José María Iglesias previamente. Yo soy partidario de volver al esquema de no es que yo sea partidario, es que la justicia electoral ha retornado al principio de competencia de origen, sin embargo, sin declararlo abiertamente. Hay un gran clásico de la literatura política que escrito en nuestros días, que yo creo que perdurará, se llama La justicia, José María Iglesias y la justicia electoral, de un señor que a veces me manda a saludar a mí, pero no tanto a mí como a don Luis Benavides, que es Javier Moctezuma Barragán. Es un libro clave para entender este tipo de cosas, este tipo de estos tópicos.
Y bueno, yo el reproche que le haría a la sistemática del libro es que se atreve a plantear lo que es obvio, aunque no se atreve a decir su nombre, dijera Oscar Wilde, que es que la justicia electoral retorna al de competencia de origen, solo que es tibio políticamente en la implementación. Porque si es eso, entonces no necesitamos justicia especial. El Tribunal de Amparo, como lo hacía José María Iglesias, puede conocer de la calificación de las elecciones vía el 16 constitucional, que es lo que fue en materia de esos célebres fallos de José María Iglesias. Quiero hacer un solo resumen histórico, antes ya para concluir y no aburrir más con mi perorata. En aquellos años se presentaron amparos diciendo no es competente la autoridad de Morelos, concretamente el yerno de don Porfirio, bueno, el consuegro de don Porfirio, porque la autoridad no estuvo legalmente establecida conforme a las reglas electorales, entonces autoridad incompetente de origen. Eso lo validó Iglesias y creó un grave conflicto en 1876, cuando desconoció el resultado de las elecciones a favor de la reelección de Lerdo de Tejada, diciendo si Lerdo de Tejada violó las elecciones, violó la legislación electoral, no es competente de asumir la presidencia. La vicepresidencia recaía en la presidencia de la Suprema Corte, él la reclamaba para sí, y a don Porfirio parece que esos tipos de disquisiciones argumentativas no le importaban mucho, confiaba más en las bayonetas. Y a partir de eso, pues el ministro de la Corte entrante, que fue Ignacio L. Vallarta, desechó la competencia de él. Durante años fue anatema, no se podía hablar siquiera de una competencia de ellos. Yo participé, siempre digo que es el último colegio electoral de la historia de México, lo cual no es cierto porque en el 91 hubo otra, que es el colegio electoral de 88, con don Miguel Montes, en donde se calificó la elección de Salinas. La ley orgánica del Congreso decía que el colegio electoral debía vencer el 28 de agosto. Nosotros seguimos calificando y dando dictámenes 29 y 30 de agosto. Hoy eso viola la ley, sí, pero nuestros tribunales no entran a la competencia de origen. Si el Congreso lo resuelve válidamente, porque el Congreso no puede tener un que lo califique. Actualmente, a través de la creación del Tribunal Electoral, eso ya no es así. Volvimos a la competencia de origen. Nada más que hay que confesarlo abiertamente, como lo hace Javier Moctezuma Barrera. Y si lo confesamos abiertamente, no requerimos un tribunal especial. Lo puede hacer el Tribunal de Amparo vía el amparo ordinario de siempre, como lo había hecho don José María Iglesias. Nada más quiero concluir. En 1876, cuando se dio este desaguisado, hubo también un conflicto electoral en los Estados Unidos, la elección del general Grant. En la elección del general Grant se nombró, las ganó Tilden, pero se las burlaron y se impuso Rutherford se llamaba. Y se hizo a través no de colegios electorales, sino de una comisión especial, igualita al INE, igualita al Consejo General de México. No sé, pero así fue la cosa. En lo personal, yo creo que vale la pena discutir ya a fondo nuestros esquemas electorales. Acabo de encontrarme una joya, que es la obra del magistrado Justice, del magistrado Story, Joseph Story, los comentarios a la Constitución Federal de los Estados Unidos, en donde destaca la valía de la autocalificación en colegios electorales. Las instituciones que son nuestro modelo, pues fueron considerados todavía por Kant como el documento político más importante en la historia de la evolución política. Hoy han entrado en fase de declive desde el 6 de enero del año pasado, por las razones que todos conocemos. Ciertamente son instituciones ya disfuncionales, ya necesitamos tener una nueva visión de futuro y no estar anclados al siglo XVIII norteamericano, como modelo me refiero, pero no es con elementos discordantes entrópicos como lo vamos a hacer, creo yo, y en eso pues yo creo que sí sería la opinión de esos temas, ¿cómo se llama? Deontológicos se llaman, ¿no? En términos filosóficos, en donde yo creo que sería mucho más interesante escuchar pues a don Luis Benavides que a mí. Ya no quito más el tiempo porque no creo que sea conveniente abusar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante participación. Doctor Luis Benavides. Perdón, que no puedo, no sé si me escuchan.
Sí, sí, lo escuchamos perfectamente, doctor. Pero no puedo enviar la imagen. Eh, Creo que el problema es un problema epistemológico, fundamentalmente. ¿Cómo generamos nuestro saber sobre la libertad, sobre la función electoral y sobre la creación misma del instituto electoral? Eh, si concebimos la democracia como una oportunidad de defensa del pueblo en contra de la ley, si definimos la democracia como el poder del pueblo para defenderse de la autoridad, que así ve concebida la Constitución, entonces el problema es que lo legal no siempre representa el sentir del pueblo. Y creo que es justamente lo que nos está sucediendo con el INE. El INE puede actuar legalmente, pero puede actuar en contra del pueblo y por lo tanto en contra de la democracia. Y creo que es lo que nos está sucediendo. En días muy recientes, por ejemplo, el presidente del Consejo del INE justificó su presencia en las reuniones de los congresos de los partidos, no sé cómo les llamen, pero esas reuniones de los partidos. Estuvo presente con el PAN, estuvo presente con con 2 congresos más, que curiosamente son anti-AMLO, y justifica que porque es función del presidente el estar presente en estas sesiones. En ningún artículo, ni constitucional, ni del reglamento mismo, ¿verdad?, se autoriza la presencia o se mandata la presencia del presidente consejero. Para un ciudadano libre, ¿verdad?, el actuar en aquellos puntos en los cuales la Constitución o la reglamentación o las leyes no reglamentan, es libre, pero no así para los funcionarios que actúan a nombre de una institución pública reglamentada. Y ahí tenemos una actuación abiertamente en contra del pueblo. Y la justifica simplemente diciendo, es que yo como presidente del consejo, ¿verdad?, tengo que estar presente en las reuniones partidarias. En ningún momento la ley lo justifica. Quiere decir que la acción que está haciendo es contraria al pueblo. Y él va a justificar como quiera, pero ni está como a mandato, ni está como atribución del presidente. Lo que nos sucede es que la ignorancia tanto de los funcionarios
que son públicos, como del pueblo, no reclama por estas arbitrariedades. Quiere decir que nosotros, como ciudadanos, tenemos que superar esas malas interpretaciones de la ley y la tenemos que sustentar justamente en el poder del pueblo. Y yo creo que esto es ciertamente un problema de concepción jurídica que debemos analizar. No es simplemente ocurrencia, no es que nosotros estemos en contra de ningún tipo de persona, sino es la congruencia que debe existir entre la ley, la Constitución y el ejercicio del poder. Por eso yo creo que este planteamiento el licenciado que nos ha explicado debe ser un ejercicio de reflexión y un ejercicio de defensa del pueblo. Pues esta es mi postura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios siempre tan interesantes. Les pregunto, compañeros, si alguien quisiera tomar una duda, un comentario. Alberto, por favor. Bueno, complementar y también en relación con lo que ha señalado don Luis de la falta de atribuciones, que ya después de haber participado en la impugnación de la resolución del 17 de diciembre del Consejo General, de haber impugnado el desconocimiento de un eventual interés jurídico por nuestra parte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de haber participado en el amicus, presentándonos como vía amicus curiae, escritos de amicus curiae ante el Pleno de la Corte, el juicio político al que aludía Arturo al inicio de la sesión tiene 3 causales en donde abiertamente hubo abiertas violaciones constitucionales. La elección extraordinaria del Estado de Puebla de 2019 fue atraída por el INE, lo cual es una facultad desde la reforma previa a la del 2014, la del 2007. Sí, el INE tiene plena atribución para traer una elección, pero no puede cambiar la ley aplicable. La ley aplicable que debía regir en el proceso electoral extraordinario de Puebla era el Código Electoral del Estado de Puebla, la ley local, no la ley general de procesos electorales, que fue lo que se hizo por parte del INE. Y del INE, la violación de esferas de competencia es grave, daba pie a la nulidad de la elección. No se hizo así porque los señores de la oposición no quisieron, yo sí se los propuse, así, de plano. Hubo una impugnación por parte de los magistrados locales. La impugnación fue desechada por el Tribunal Federal porque el Tribunal Local pues, no es competente para emprender acciones. Su argumentación de fondo yo creo que era buena. Su participación como actor yo creo que fue desastrosa e incluso sentó las bases de perder por completo la credibilidad del órgano de la justicia electoral estatal. Eso es gravísimo haber hecho. Un tribunal resuelve controversias, no presenta impugnaciones. Eso, pero bueno. Eso en el caso del elector Unión de Puebla. El año siguiente, en el 2020, argumentando la existencia de la pandemia, se pospusieron las elecciones locales en Hidalgo y en Coahuila, sin atraer la elección local. O sea, atropellando la autonomía de los órganos locales, porque mientras no se ejerza la atracción, pues los órganos locales electorales de esas entidades son las que ventilan y organizan la elección, y en contra de disposición expresa de la Constitución. El 116 dice, los comicios locales se llevarán a cabo el primer domingo de junio. No dice el primer domingo de junio a menos que haya pandemia. No dice así. Dice el primer domingo de junio. Es una segunda.
Tercera, esta posposición, ni siquiera del inicio como nos dijo a nosotros el fallo de la Sala Superior, porque ni siquiera ha iniciado el proceso de revocación de mandato, sino del proceso de solicitud. La solicitud tiene que integrarse con un porcentaje de integrantes del padrón y eso tiene que verificarse por la autoridad. Es el proceso previo al inicio del proceso de mandato, de revocación de mandato, lo que fue interrumpido sin que existiera disposición alguna que lo permita. Entonces eso es lo que amerita el juicio político, que fue ya ratificado ante la Secretaría General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Eso era nada más. Muchas gracias, Alberto. Compañeros, ¿algún comentario? Bueno, Arturo. Manolo, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho aquí bien. Perdón, falla un poco mi internet, pero yo quería preguntar al doctor Luis Benavides un tema que había puesto el licenciado Peralta en la mesa respecto a un cuarto poder y que no era un asunto pues de memoria histórica, de atavismos, de recordar el pasado bueno que teníamos, sino que era un asunto más bien de un principio matemático. Yo quería pedirle al doctor Benavides si nos lo puede explicar, por favor, romper el 3 o ver. Es todo. Bueno, adelante. Yo lo que en este aspecto señalo es muy sabio que desde la historia de los números, ¿verdad? Los números impares han adquirido un gran poder. Y ese poder es justamente porque resuelve el impar. Aristóteles, bueno, Platón primero, luego Aristóteles plantean el tercero en discordia. El tercero en discordia, que luego retoma sabiamente Marx y Engels, ¿verdad? Es justamente la posibilidad de resolver conflictos. Cuando tú tienes pares, no puedes resolver conflictos porque hay empate. El concepto de un tercero en discordia es la posibilidad de llegar a una síntesis, a un proceso, después de una tesis, una antítesis, tenemos que encontrar una síntesis, es un elemento que nos permita superar las diferencias y avanzar en el saber. Cuando tú creas un cuarto poder, pues estás propiciando el empate. Curiosamente, y ahí Atilio tiene que tener una fuerza histórica, legal, real, es que tú no puedes considerar el poder electoral como un cuarto poder, al menos en México. Puede ser que en otros países sí lo consideren, pero en México no, porque de inicio la idea de tres poderes es justamente que podamos evitar ¿cómo diría? La alianza negativa, que siempre haya la posibilidad de una capacidad reflexiva. Si en México aceptamos el poder
electoral como un cuarto poder, pues lo estamos poniendo igual que en capacidad, en posibilidad de acción con el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y si se ponen de acuerdo el judicial con el electoral, pues ya no hay democracia, ya no hay sentido de respeto al pueblo, porque la función fundamental del legislativo es la defensa del pueblo, la defensa del pueblo en contra de la posibilidad dictatorial del ejecutivo y del judicial. Entonces, por eso necesitamos 3 poderes, no 4. Yo no sé si históricamente esto fue así concebido, pero es matemáticamente es lógico. Los chinos no piensan así. Los chinos piensan que entre el 1 y el 2 hay un vacío. Y entonces por eso hay que existir, tiene que existir un tercero. El Feng Shui es el gran pensamiento. Sí, eh, eh, el vacío no puede existir. El vacío lo llena justamente matemáticamente este número 3. Y por eso entre toda la historia occidental y curiosamente en toda la historia de los pueblos primigenios, se favorece el número 3, no el número 2. ¿Por qué? Porque es justamente la capacidad de superar cualquier tipo de asociación ilegítima. Gracias, Luis. Cedo la palabra a Miguel Martínez Escobar. Adelante, Miguel. Por favor, activar tu audio porque no se escucha. No te escuchamos, don. Por favor, activar tu audio. ¿Ya está ahí? ¿Ya me escuchan? Ahí está, perfecto. Bueno, sí, claro, lo escuchamos perfectamente. Gracias, Arturo. Antes que nada, una felicitación a quienes han comentado este importante tema, como es mi amigo Atilio, que tiene muchos conocimientos en cuestión de derecho, estudios profundos, y bueno, ¿qué diremos del doctor, no? Que es una persona que admiramos, que queremos por su vasta cultura jurídica y en todos los sentidos. Pero a mí me gustaría saber algo de esto. La verdad es que el procedimiento que se siguió es un procedimiento, pues la verdad, de gente con los conocimientos que tiene este grupo, ¿verdad? Es un planteamiento muy, muy bueno, incluso más importante que la propia Cámara de Diputados, porque como se ha dicho en esta ponencia, pues realmente los ciudadanos somos los únicos que podíamos, en este caso, impugnar a través de los medios que señala la ley, precisamente la resolución. Pero bueno, yo he visto que hay una tendencia, o cuando menos eso se maneja en los medios, y por algunos comentaristas, incluso a nivel nacional, que la idea de Andrés Manuel López Obrador es también pues hacer una reforma electoral en el sentido de que desaparezca el INE, ¿sí? Me gustaría que más adelante pudiéramos tener pláticas, charlas en este sentido. Yo he sido un actor político en este sentido y bueno, pues hemos estudiado todas las reformas electorales y desde las importantes que hicieron que sean ciudadanos los que llevan
precisamente el Instituto Electoral, con sus diferentes actores, ¿no? Desde el primero hasta el actual, y para no personalizar, ni siquiera quiero mencionar nombres. Pero se me hace que es muy interesante que el INE, obviamente evolucionado o con cambio de personalidades, siga siendo los ciudadanos los que llevan las elecciones, ¿sí? Yo recuerdo muy claramente cuando Zedillo hablaba de la última y definitiva reforma electoral, y nos damos cuenta que ni fue la última ni le fue la definitiva, y fue un fiasco. Pero bueno, ¿qué te dice del otro lado? Que las principales fuerzas políticas han triunfado con las reglas que existen electorales y con las personas que han dirigido el Instituto Nacional Electoral. Eso te puede decir en la praxis que pues ha dado resultado, ¿no? Porque si dijéramos, sigue ganando el PRI, o ya ganó el PAN, o solamente gana el PRD, o gana Convergencia, o gana X partido, pues entonces veríamos que hay un favoritismo y un manejo. No dejamos de pensar y de saber en la praxis, en casos muy concretos que no vienen al caso, que se sigue dando la compra de votos, que sigue existiendo las casillas zapato, que las cuestiones económicas son las que mandan para obtener el poder, precisamente porque sigue habiendo ratón loco y sigue habiendo relleno de urnas y todo. Entonces todo eso hay que mejorarlo. Pero qué bueno que un grupo de intelectuales ciudadanos, que incluso podemos tener alguna preferencia por algún organismo político o ser verdaderamente ciudadanos, ¿verdad? Entonces, sí seguir con este estudio tan profundo con personas tan capacitadas como Manuel Centeros, como Arturo, y como todos los que están ahorita aquí, ¿verdad? Siguiendo y madurando esto, ¿no? Lo que sí me parecería a mí muy peligroso es que nuevamente el Estado fuera quien organizara las elecciones y que fuera el árbitro en las diferentes elecciones, ¿sí? Eso se me hace a mí, no sé si coincidan conmigo, pero sí se me hace demasiado peligroso. Alguien pensaría, y me confieso que se lo dije a Atilio, a ver, Atilio, ¿cómo está eso que en contra del INE? De momento sonó fuerte, pero ya me explicó detalladamente y ahora me invitó a esta plática, charla o conferencia, y me parece bastante inteligente lo que se está haciendo, y además que los ciudadanos actuemos y que además organismos tan importantes desde el punto de vista de la justicia, pues nos den la razón, ¿no? Y digo, y nos den porque me involucro dentro de los ciudadanos, aunque obviamente el mérito es de las principales personas que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel, por tu comentario. Está pidiendo la palabra nuestro compañero Paco Baeza. Paco, adelante, por favor. Sí, mi Paco, se me olvidó, un abrazo. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Hola, Miguel Ángel, te envío un abrazo también. Saludo a todos. Alberto, Luis. Me disculpo que no ponga la cámara, pero o me ven o me escuchan porque vengo en el teléfono. Miren, yo quiero ser muy breve, creo que Miguel Ángel lo ha dicho muy claramente. Las acciones que estamos emprendiendo van dirigidas a encaminar el debate sobre una posible reforma electoral. Miren, haciendo un poquito de historia, la historia que todos ustedes se conocen. El INE surgió con una concesión democrática o pseudo-democrática del gobierno de Carlos Salinas, que venía muy tocado en legitimidad después de la controvertida elección del 88. Es decir, el INE es un producto salinista, lo cual no necesariamente es malo, pero dice mucho de cómo fue ideado el organismo. La conformación del Consejo Electoral, la cual por las reformas del año 90, 93, 94 y especialmente el año 96, desvinculaban al gobierno de la integración del Consejo. Sin embargo, dejaron abierta la puerta para que los partidos políticos y otros poderes siguieran influyendo en la elección de los consejeros. Es decir, la autonomía que el INE debía haber ganado el papel con la reforma 96, la pierde en la realidad. Esto nos deja un organismo con un error de diseño garrafal y fundamental. Retomando un poquito lo que menciona Miguel Ángel, es verdad, en la vuelta de 30 años el INE es una institución desprestigiada.
Y en este momento, la confianza de la ciudadanía en que el organismo realiza las siguientes elecciones está por los suelos. Yo tampoco creo que debería organizarlas. Para que esto no ocurra, es preciso una reforma. Paco, ¿me escuchas? Te dimos lo último que dijiste. Paco. Sí, ¿me escuchas, Paco? Paco, ¿me escuchas? Creo que lo perdimos. Sí, no nos escucha Paco. Veo que está pidiendo la palabra don Luis Benavides. Don Luis, por favor, adelante. Lo escuchamos. No. De hecho, yo quiero insistir en que los procesos de demanda no son en contra del INI. Sí, el INI, no obstante, ¿cómo diría? El error o la mala intención que existe desde su creación, tiene que subsistir, pero tiene que subsistir bajo otras reglas. La autonomía del INE, no significa que haga lo que le pega la gana. Sí, significa que tiene que obedecer la Constitución y tiene que asumir las reglas que se le impongan. Yo insisto, ni en la ley de creación del INE, ni en su reglamento interior, por ejemplo, está la autorización siquiera de que el de que el consejero presidente asista a las asambleas de los congresos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues que acate la ley. Nuestra demanda es justamente porque los consejeros del INE no han respetado ni la Constitución, ni las constituciones de los estados, ni su propia reglamentación. Han actuado como si fueran un poder autónomo e independiente. Y la autonomía no es independiente. La autonomía se refiere a aquellos elementos que legalmente lo constituyen. Y el primer elemento que lo constituye es la Constitución. Pero si la dejan a un lado y se excusan ante los jueces de no cumplir la Constitución, pues, ¿qué podemos esperar de un instituto? No de un instituto, de unos miembros del instituto, de unos consejeros del instituto que ni la Constitución respetan. Entonces, insisto, nuestra advertencia no es en contra del instituto, no es en contra del INE, es en contra de aquellos que, usurpando poder, actúan en contra misma de las leyes que los constituyen, principalmente de la Constitución. Muchas gracias, don Luis. Para Alberto, por favor. Activa, por favor, tu audio. Sí, me escucha, se me escucha, ¿verdad? Desgraciadamente no pudo concluir su alocución, Paco. Creo seguir por el derrotero que él inició en lo que voy a decir, quizás me equivoco, pero viene a relación, o creo que viene a relación, con un asunto que está por fallar la Corte en estos momentos como parte de la acción de inconstitucionalidad, que es otro de los aristas
de la judicialización de este proceso de revocación de mandato al margen de las que ya hemos platicado. Estará por fallarse si los partidos políticos pueden participar o no en el proceso de revocación de mandato. Me parece muy interesante la argumentación de los demandantes, que son la minoría de la Cámara de Diputados, la oposición. Su argumentación es terrible, pero no está desacertada, no está equivocada. O bueno, es atendible por lo que a los textos se refiere. Y es en el sentido de que no deberán participar los partidos políticos, porque los partidos políticos, tal y como están regulados en la Constitución, solo intervienen en procesos electorales. Me parece gravísimo, ¿no? El fallo, el proyecto del ministro Pardo Aspe, bueno, Pardo el actual, pues, el ministro Pardo valida y considera fundado el agravio no sobre esa argumentación, sino sobre la argumentación de que la Constitución y la ley reglamentaria, bueno, la ley reglamentaria no, que la Constitución le asigne en exclusiva al INE la organización del proceso electoral. No valida esta argumentación de la oposición. Pero es una argumentación que no es atendible, muy atendible, pero que resulta ya en términos de filosofía desastrosa, porque entonces convierte en meras maquinarias de procesos de selección de votos a los partidos. Y creo que fue el gran logro de esta institución surgida, consolidada en el 96, que es el INE y que es el actual sistema político electoral que tenemos, que es totalmente tecnocrático. Entonces los partidos sí se convierten en maquinarias, de ahí que maquinarias de revocación, de recabación de votos, ponen su acento en lo que suelen llamar la organización territorial, que cuando es en exclusiva, pues redunda en clientelismo, por decirlo claro, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener la gran discusión sobre, por ejemplo, la brecha tecnológica del país? ¿Dónde vamos a tener la discusión sobre las implicaciones en México de la eventual guerra en Ucrania? Van a decir, eso está muy lejos. Pues Flores Magón sí atendió la Primera Guerra Mundial, y sí participó en los debates de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde vamos a tener lo que es el verdadero liderazgo político, o sea, de visión de largo alcance? De la organización territorial, no. No, ahí es para otras cosas. Entonces, y sin embargo, insisto, no es un criterio desatendible de la oposición. Tan no es desatendible que lo considera como válido el proyecto que está por votarse. Pues en estos días, no sé si alcanzan los votos suficientes. El antecedente que tenemos, que es de hace 2 días, pues alcanzó 7 votos. No fue suficiente para anular la disposición, pero no son despreciables, algo que aquí en 7 votos, en un pleno de 11. Y sin embargo, pues entonces tenemos que replantear nuestra organización política, ya no en el plano judicial, ya no es materia de judicialización. En la judicialización, en los argumentos ante los tribunales, pues es atendible este criterio de la oposición. Como organización política para el futuro y para tener un liderazgo acorde a las exigencias y a los retos que se nos está presentando en el siglo XXI, yo creo que no. No es que yo crea, es que no. Y es terrible por ser más por tópico y por esencia de seguridad nacional no tener un liderazgo político como que al efecto se requiere. Esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Si ya no hay alguna pregunta, algún comentario, terminaríamos en este momento el conversatorio. Agradeciendo a todos y a nuestros honores de juego, a todos los líderes y al abogado Alberto Peralta. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y le pediría, como siempre, de favor a nuestro amigo Manolo. No, pero David Rivera está pidiendo el uso. Pasarnos por WhatsApp la grabación del conversatorio. Alberto. David Rivera está pidiendo la palabra. No sé. Ok. Es que no lo alcanzo a ver. No lo veo en mi pantalla. Ya. David, buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, camaradas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya, perfectamente. Pues antes que nada agradezco la invitación que me hicieron para escucharlos y para aprender un poquito más sobre el tema electoral y sobre lo que significa el INE, ¿no? En aquel entonces también el IFE. A mí me ha tocado vivir una etapa territorial de la defensa y de la lucha
electoral de casilla por casilla, de sección por sección, barrio por barrio, y es muy complicado, ¿no? Y escuchar las participaciones de los compañeros en temas jurídicos, de hasta dónde puede llegar o alcanza el problema del Instituto Electoral a la hora de hacer los fraudes, a la hora de que no dejan votar a una persona y violan sus derechos político-electorales de ejercer su participación, y ahí va escalando, ¿no? Desde la casilla hasta la sección, hasta la Junta Local del INE, a la federal, y va subiendo, ¿no? En la campaña que acabamos de vivir, nos tocó pasar muchas situaciones donde no nos hacían caso, ¿no? Y no era una situación que fuera conforme a derecho o a votación, simplemente tenían que recibir nuestras impugnaciones, nuestras quejas, todos los incidentes que ocurrieron dentro de la elección y no nos los aceptaban, ¿no? Nuestra representante metía escritos, metía los incidentes y ellos agarran y decían, lo votemos, aceptamos su propuesta o lo que está planteando la compañera de Morena, no, no lo aceptamos. Y ya lo votaban. Y ahí no era una cuestión de que si lo tuvieran que llevar a una votación, simplemente conforme a derecho, tenían que haber recibido todos los escritos, impugnaciones e incidentes, ¿no? Eso fue muy, muy complicado. Y pues me da gusto escucharlos porque voy aprendiendo más sobre algunas cosas que no alcanzamos a ver desde abajo, ¿no? Yo lo menciono así desde abajo, desde ras de suelo, con compañeros, con colectivos, con comités, que no vemos la problemática que ustedes sí ven, ¿no? Hasta dónde se puede, desde dónde se puede incidir. Desde la parte de hasta arriba, ¿no? Me parece que metieron una demanda, la otra ocasión que fue en la Ciudad de México, hasta la parte de abajo, ¿no? Nosotros a ras de suelo, ¿cómo podemos incidir, ¿no? Y eso es muy interesante y se me hace muy valioso para que en un futuro lo podamos compartir con más compañeros y decirles, hay varias luchas, no solamente la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque fuimos muy bien entrenados en movilización, en plantones, como oposición, en el discurso, pero en la acción legal nos ha faltado un poquito, en la parte de meter recursos, de ir a un amparo, de meter una denuncia, una demanda, de todo, es donde nos ha faltado mayor capacidad, ¿no? Entonces, pues les mando muchos saludos. Tengo también, si alguien me pudiera responder, siempre he tenido la duda, pero luego por pena no lo he preguntado y ahorita me siento con la confianza de decirlo. Antes de que existiera el INE, el IFE, Instituto Federal Electoral, ¿cómo es que se llevan a cabo las elecciones? Porque he escuchado varias veces que se funda y establecen el juego, el sistema del juego, cómo lo van a tener y cómo lo controlan, ¿no? Y ya nos meten a las boletas. Bueno, así lo tengo entendido. Anteriormente o históricamente en México, ¿cómo ha sido que se llevan a cabo las votaciones? Tengo muy presente lo de Madero con Porfirio Díaz, donde hay un fraude, pero ¿cómo era que contaban los votos? ¿Y era igual por urnas, era por plazas, por zócalos? Y con eso concluyo mi participación. Les mando muchos saludos y voy a seguir al pendiente en las próximas invitaciones. Gracias. Muchas gracias, David. Qué bueno que te has conectado y escuchado el conversatorio. Le va primero la mano Miguel, si puedes conectar otra vez tu audio, por favor. Desconectado el audio, Miguel. Ya, no. No lo escuchamos. Es que no ha conectado el audio. No es conectado. Si no, en lo que conecta el audio, en lo que conectas el audio, Miguel, le cedo la palabra a Alberto Peralta, que también está levantando la mano. Alberto, por favor, te cedo la. Sí, mira, la ley electoral de Miguel Alemán del 7 de diciembre del 47 creó a la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, o sea, era el gobierno, el poder ejecutivo, el que organizaba las elecciones. En esta comisión había representantes de los pocos partidos de oposición que había en la época, que era fundamentalmente el PAN, y bueno, existían los llamados paraestatales, de partidos paraestatales, el PAN, el PPS. Los partidos políticos en esta época eran asociaciones civiles, nada más. Se hablaba de que era verdad
que bueno, que de esas asociaciones civiles el PRI tenía un respaldo financiero del gobierno por debajo de la mesa monstruoso, lo cual era verdad. En el 77 se cambió con la primera reforma electoral que los cambia la naturaleza de los partidos por organismos públicos descentralizados. Por eso es por lo que se va, por colaboración. Por eso es por lo que está por discutiéndose actualmente en la Corte eso. Oye, si eres un partido no puedes hacer lo que te dé la gana. Curiosamente, se habla mucho, muy horrible de esas épocas. Déjame decirte que en la elección reciente de Puebla, donde un alcalde fue electo escribiendo su nombre, sí recordarán el incidente, ¿verdad? Que se escribió el nombre de un candidato de una alcaldía, pues aquí en el estado de Puebla, ¿no? Y se discutió si eso era válido o no, y que entonces el Instituto Electoral no lo validó. Bueno, conforme a la ley de Miguel Alemán del 47, sí hubieran validado la elección, ¿eh? Por aquello de que esta generación está muy orgullosa de. No sé de qué estén orgullosos, pero están orgullosos. Eso era la Comisión Federal Electoral, que era un órgano desconcentrado. Hoy se quiere impugnar mucho que los que critican al INE tienen los mismos argumentos que tuvo Manuel Bartlett en el 89. Manuel Bartlett, también yo, de que el organismo, el INE y el tribunal era un aparato burocrático carísimo, que él organizaba la elección con unos cuantos pesos. Sí. Hubo historias fraudulentas, enormes historias fraudulentas. La célebre fue la de Almazán en 1940. Dícese que ganó la elección. Perdón. Sí, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Hubo historias fraudulentas marcadas. La de Almazán en el 40 fue célebre, pero realmente pues, el PRI ganaba porque ganaba. Era un consenso a su favor. Hasta la elección de Chihuahua en el 86, donde se habló del famoso fraude patriótico. Y entonces pues ya no fue que ganaba porque ganaba, ya lo hicieron ganar aunque no viniera el caso. No sé si estén de acuerdo conmigo. Bueno, esa es la respuesta a tu pregunta. Quisiera nada más hacer un comentario adicional, aunque me vas a decir que metiche, que eso no lo preguntaste. Pero bueno, yo creo que el PRI surgido en 1929, PNR entonces, creó grandes avances para la vida institucional del país. El problema es que se agotó históricamente. Se agotó desde 1868, podemos decir. Y después se le dio vida artificial. Y de haber sido una gran institución, terminó siendo un zombie. Insepulto. Y tuvimos, por otro lado, una oposición un tanto irresponsable que en vez de planear el diseño y el andamiaje institucional del país sin los controles del PRI, se dedicó al golpeteo. Y en mi opinión ese es el origen primero del IFE y después del INE. Quitarle al Estado porque había que golpetear. Para enterrar al PRI terminamos desmantelando al Estado. Ahí tiramos la bañera con todo y niño. La bañera del agua sucia se tiró con todo y niño. Esa es mi opinión de lo que sucedió en esos años. No creo que mucha gente la comparta o que se difunda mucho. A lo mejor sí la comparten, pero no lo dicen, porque es muy heterodoxa. Pero bueno, esa es un poco dando la respuesta a tu pregunta sobre las elecciones. Gracias. No sé si me permitan, ya me escuchan y me permitan hacer una reflexión. Sí, adelante, bueno, adelante. Que no se escuchó mi voz porque Atilio tiene muchos conocimientos históricos y no iríamos más atrás para que dijéramos que en la época de Porfirio Díaz tú podías llevar a representar a 10 o 20 empleados o trabajadores que tenías, te daban sus votos. Aquí están mis 50 votos de aquí de las gentes que trabajan conmigo, y las mujeres no podían votar hasta el 53, y es una evolución muy clara. Pero bueno, David, ¿verdad? Tratando de ir a lo que tú preguntas, y que te veo que eres un joven apasionado de la política, hay que, en estos conversatorios, hay que hablar mucho sobre el proceso electoral, sobre la cuestión de las controversias, porque como tú dices, hay que tener un poco más de conocimientos, por ejemplo, en por qué no dejan votar a fulanito, por qué puedes presentar un recurso de protesta en ese momento. Es más, es muy necesario porque si no, no procede la siguiente instancia jurídica.
puedes tener mucha razón, pero si no sabes que dentro de las 24 horas se presenta el recurso de protesta, pues adiós lo demás, ¿no? Para eso hay especialistas en todos los partidos, ¿sí? La verdad es que el PRI era muy audaz en eso, pero le aprendió el PAN y lo superó, ¿eh? Esa elección que hubo aquí donde se perdieron las presidencias municipal por primera vez de Puebla, de San Martín, de Tehuacán, me consta y soy testigo, y lo digo desde el punto de vista académico, que pues aprendieron y además se llevaron a los buenos para las cuestiones electorales. Es el caso del reciente y extinto gobernador de Puebla. Sí, no me gusta decir nombres, pero más vale así veladito. Se llevaron al mejor operador electoral del PRI. Obviamente, si en el PRI ganaba 10, pues ahí ganaba 100. Sí, porque este señor sabía pagar muy bien, según dicen los que estuvieron cerca de él, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero eso es lo triste, que en un proceso electoral se dé a base de artimañas, a base de dinero, fundamentalmente a base de dinero, ¿no? Incluso, por ejemplo, si había de un partido un proceso interno, entonces ganaba un precandidato por 10 votos, entonces inmediatamente llegaba un operador político que, por cierto, está en la cárcel, ya no está en Tepeji, ya se lo llevaron ahí por el norte. Entonces, ese señor llegaba y le decía, oye, pues tienes todo el apoyo del ejecutivo, del titular, tú vas a ser nuestro candidato por tal partido, por tal partido, por tal partido. Aquí está, y a darle. Y muchos lo ganaron así, ¿verdad? Y se cooptaron a mucha gente. Y efectivamente había un instituto político que predominaba, pero haz de cuenta que dentro de esos partidos, dentro de ese partido había varios partidos. Si no, ¿por qué Miguel de la Madrid? Ahí sí lo voy a decir porque es histórico, ya los dos no viven. Metió a Serrano, ahí sí, director de Pemex, a la cárcel, ¿no? Siendo del mismo partido y grandes cuates y todo. ¿Por qué? Porque era un partido en 10 partidos, cada quien tenía su grupo, su gente, y cuando salía como titular del Ejecutivo, como candidato y obviamente como presidente, pues a pegarle a sus adversarios políticos. Esa es la política. Qué bueno que estés tan joven, pero hay que meterle mucho al procesal electoral, ¿sí? De eso sabe mucho los compañeros que están en el conversatorio. Bueno, ¿qué te digo del doctor? ¿Qué te digo de Atilio? ¿Qué te digo de Manuel? ¿Qué te digo de todos y cada uno de ustedes, para no dejar de nombrar a nadie? Lo saben, y si no nos complementamos, porque unos saben una cosa y otros sabemos otra. Entonces, esto es lo valioso de este grupo. Y tener un debate de altura, ¿sí? Porque como dijo hace un rato Atilio, no creo que todos estén de acuerdo. Y como lo dijo el doctor, el problema no es contra el INE, el problema es contra un presidente del INE que se va a meter a los grupos, a las asambleas o a como se le llame, de un partido político. ¿Qué te parecería si en el fútbol ves muy cuate al árbitro anoche con la selección mexicana y a los cuates estos con los que jugamos anoche, pues que dicen, esos me marcaron un penalti que no era, y muchos dicen que no fue? Y bueno, pues si el árbitro está de un lado, ya se amoló el asunto. El árbitro debe estar en medio, y nada que mis cuates son los del PAN, o que mis cuates son los del PRI, o que mis cuates son los de Morena, porque el presidente es de Morena y quiere una chambita. Y bueno, pues eso lleva siempre una variable política. Dicen que el actual presidente del INE quiere ser candidato a la presidencia y se quiere quedar bien, ¿no? Y como ya siente el fuego en los aparejos, pues también busca, ¿no? Entonces, esa es la política, esa es la administración pública. Enojarse sin apasionarse, tomar sin emborracharse. ¿Qué más me tiró? Llamar, ¿qué? Sin desgañitarse. No, ahí déjalo, lo demás es muy fuerte. Ahí lo dejamos. Sí, muchas gracias, Miguel. Esa es la política. Muchas gracias, Miguel. Si le quieres seguir entrando, ya sabes cómo son los catorrazos. Muchas gracias, Miguel. Le cedo la palabra a David. David, por favor, adelante. Sí, pues he ido aprendiendo en la praxis la defensa electoral de lo que hemos ido escuchando y teniendo capacitaciones,
pero siempre estamos abiertos, o bueno, algunos compañeros estamos abiertos a adquirir mayor conocimiento, porque también hay unos que se cierran, ¿no? Y por más que le dices, bueno, pero ya hubo una reforma o ya hubo una jurisprudencia, entonces ya no aplica lo que antes conocías. Y se aferra, no, es que yo en tal casilla o he cuidado durante tantos años las casillas y es así, ¿no? El compartir el conocimiento de meter el escrito de incidentes, de que no los tiene que recibir el secretario, en que no debe de haber discusión, en el impugnar una casilla, es parte de lo que pues hemos ido aprendiendo, ¿no? También de meter las impugnaciones. Acá hay algo que bien mencionas, camarada Miguel, el tema del dinero, de cómo nos operan con tanto dinero, cómo llegan, y por ejemplo ahorita que pasaron las juntas auxiliares, el tema de las despensas, de tinacos, de láminas, de comida, de un baile, de un sonidero, de acarrear tal cual, ¿no? Con taxis, con camiones, con micros, con lo que sea, para llevar a las votaciones. Eso, pues es algo que también debemos de ir transitando dentro de las reglas del juego para que podamos ir siendo un poquito más democráticos, porque al final, y también de los municipios que mencionabas, influyeron algunos aspectos como las campañas negras hacia Morena. Ya dejemos los protagonismos o los nombres de algún personaje, pero hacia Morena fue sistemático en los tres niveles, ¿no? En el federal, en el estatal y en los locales, en los municipales, sobre incapacidad, ineficiencia, subejercicio, y la campaña negra hacia la propia marca ha sido muy desgastada. Solamente el único que sobresale de todo el movimiento, pues es el presidente, que mantiene una aprobación muy alta por el tema de que él maneja la comunicación, ¿no? Pero en cualquier parte de la República le avientan con toda la carne al asador los medios de comunicación a un personaje y lo bajan, ¿no? De la simpatía que pudo haber tenido, se la bajan y lo destrozan. Bueno, pues me agradezco, vuelvo a agradecer la participación, voy a seguir aprendiendo y pues me sumo también en las actividades que hagan, voy a estar ahí al pendiente. Les mando muchos saludos, les agradezco por dejarme participar y muy interesante y aprendo mucho, absorbo el conocimiento que nos transfieren y también prepararnos, ¿no? Porque al final todavía la ruta sigue marcada, que debe de ser mediante los votos, al menos que en muchos o más adelante se pueda implementar otro mecanismo, pero por el momento va a ser ese, ¿no? Para capacitar a más personas, para enseñarles, para que se puedan obtener mejores resultados. Y en la adversidad también podamos tener más elementos y herramientas para poder alzar la voz, para poder pues llevar a cabo los procesos que marca la ley. Les mando muchos saludos, camaradas. Gracias. Muchas gracias, David. Ya sabes que eres bienvenido. Y bueno, vamos a concluir en este momento el conversatorio. Muchas gracias a todos por su participación, en especial a nuestros dos ponentes de lujo. Y como comentaba, a Manolo le encargaremos, como siempre, la divulgación del video, que lo pueda compartir con nosotros a través de nuestro WhatsApp, y estaremos en contacto para avisarles del próximo conversatorio que realice 200 Libres. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas noches. Saludos. Hasta luego, hasta luego.